Buen día, jóvenes. Cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les traigo lo que es el contenido programático de matemáticas. Les voy a mostrar lo que vamos a trabajar en en el primer periodo de esta asignatura. En el primer periodo vamos a trabajar lo que es la unidad número 1, que es las razones trigonométricas. En esta unidad están los siguientes ejes temáticos que son ángulos y sistemas de medición, razones trigonométricas para triángulos rectángulos, razones trigonométricas para ángulos en posición normal, identidades fundamentales, sistema de expresiones trigonométricas y despeje de ecuaciones trigonométricas. Entonces aquí encuentran el contenido de los demás periodos. Esto lo pueden leer. Esto se los voy a dejar en la plataforma para que puedan verlo y visualizar todos los contenidos que se van a ver. Entonces, para el día de hoy, les he preparado la siguiente clase, que es ángulos y sistemas de medición. Entonces, bueno, les voy a compartir todo lo que es este tema. Entonces, tenemos aquí lo que es ángulos y sistemas de medición. Antes de empezar a hablar sobre lo que es ángulos y sistemas de medición, les voy a hablar un poco sobre lo que es la trigonometría. Entonces se dice que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia, la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Esta se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos denominadas funciones trigonométricas. También pueden denominarse funciones circulares, seno, coseno, tangente, secante. Entonces, de manera etimológica, eh, la trigonometría significa la medida de los ángulos, ya que proviene de las palabras griegas trigono, que significa triángulo, y metría, que es medida. Entonces, básicamente lo que es la trigonometría es la relación entre los lados de los triángulos y los ángulos que están dentro de los lados de los triángulos. Entonces aquí en la trigonometría vamos a ver funciones trigonométricas, vamos a ver funciones inversas, vamos a ver todo lo que es relacionado sobre la trigonometría. Entonces, bueno, ya aquí se tienen el concepto claro de lo que es trigonometría, entonces vamos a iniciar con el tema, que es un tema que es básico de la trigonometría y que es importante que lo estudiemos. Entonces aquí tenemos lo que es el ángulo. ¿Cuál es la definición del ángulo? Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común. Aquí está el origen en común. A las semirrectas se llaman lados. Aquí está el ángulo, aquí están los lados y aquí está el origen en común que se llama vértice. Entonces dice, como verán que estas dos semirrectas, aquí están, esta es una semirrecta, esta es otra semirrecta. Estas semirrectas tienen nombre que se llama A y B y tienen un origen común o que se llama vértice. Entonces la región comprendida entre estos dos lados, esta región que está aquí, entre estos lados unidos por el mismo vértice es lo que llamamos ángulo. Y el ángulo siempre lo denotamos con una letra griega. En este caso se llama el alfa, ángulo alfa. Entonces, ¿qué es el ángulo? Es la amplitud que se tiene, la región comprendida entre las dos semirrectas, que en este caso son lados. eh, Entre este caso son lados que tienen un punto llamado vértice y que este es el ángulo y pues si se denomina como una letra griega, lo llamamos. Entonces, aquí en la trigonometría un ángulo está formado
por dos rayos O semirrecta, uno fijo que está y uno móvil. El móvil es el que gira alrededor de, del plano cartesiano. Entonces se dice que al rayo fijo lo llamaremos rayo inicial y al rayo móvil lo llamemos el rayo terminal. Este rayo lado terminal es el que se mueve. Entonces al rayo fijo lo llamemos lado inicial y al lado móvil lado terminal. Entonces el ángulo este se puede mover en un plano cartesiano. Y entonces este es con su vértice en el origen y su lado inicial siempre queda con el eje positivo de las X. Entonces en este caso, este sería un ángulo que está en una posición normal, que está sobre su lado inicial sobre las X y aquí el ángulo va moviéndose sobre todo el plano cartesiano. Entonces hablaremos ahora de lo que es las unidades para medir ángulos. Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza un arco de circunferencia con centro en el origen de la semirrecta. La medida de un ángulo será la medida de ese recorrido. Entonces, si se mide un ángulo en este sentido contrario al sentido del giro de las agujas del reloj, se considera positivo. Y si se mide en el sentido de giro de las agujas del reloj, se considera negativo. Entonces, aquí en el plano, que vemos estas dos figuras, aquí en el plano cartesiano, se dice que para medir la amplitud de un ángulo se utiliza el arco de la circunferencia. Aquí vemos el arco de la circunferencia. El arco, el arco, aquí tenemos el plano. Dentro del plano está el arco y aquí tenemos un ángulo. Entonces, por eso es que se utiliza un arco de circunferencia para medir los ángulos. Entonces, si un ángulo gira al sentido contrario de la manecilla del reloj, se considera positivo. Y si gira en el sentido del reloj, se considera negativo. Entonces se dice que las unidades para medir un ángulo son el grado sesagesimal, el radian y el grado centesimal. Ahora les voy a explicar lo que es las unidades para medir los ángulos. Entonces aquí sobre lo que hablé los ángulos positivos y ángulos negativos. Entonces el lado inicial, el lado inicial y el lado terminal. Aquí lo ven. Entonces si gira hasta acá es un ángulo positivo y si gira hacia este lado, hacia acá, es un ángulo negativo. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí hizo un giro de 360 grados, es positivo, acá positivo, acá giró a lo contrario, aquí giró en el sentido de la manecilla del reloj, es negativo, acá positivo, acá negativo, partir de aquí hasta acá y acá positivo. Ahora de las unidades para medir los ángulos se encuentra el grado sesagesimal. Este es uno de los más utilizados aquí en la vida porque en estas medidas es donde se utiliza para medir los ángulos o por ejemplo cuando estábamos en primaria nos pedían el transportador y ahí medíamos con medidas de grados, que es el grado sesagesimal. Entonces se dice que al dividir la circunferencia en 360 partes iguales, aquí vemos que está esta circunferencia medida en 360 partes iguales. Obtenemos un grado, a su vez cada grado se compone de 60 minutos y cada minuto de 60 segundos. Entonces se dice que en este sistema sesagesimal, un grado se compone de 60 minutos y cada minuto se compone de 60 segundos. Entonces,
un ángulo se mide en grados, según este sistema sexagesimal, en grados, minutos y segundos. Entonces se dice que un grado sexagesimal es cada uno de los ángulos, de los ángulos que se obtienen al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Aquí como ven aquí, esta circunferencia, este es un ángulo de 10 grados, de 20 grados, de 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. Esta es la medida que utiliza normalmente con el transportador y que en algunas ocasiones lo hemos utilizado. Entonces, aquí la circunferencia está dividida en 360 partes iguales. Entonces, aquí vemos que el grado sexagesimal, aquí tenemos 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. Y si la circunferencia da una vuelta, ya serían 360 grados. Entonces, se dice que se representa por el grado C, se denota como por una bolita y se dice que una circunferencia tiene por tanto de 360 grados, media circunferencia, aquí lo ven, tiene 180 y un cuarto tiene 90. Se dice que un grado sexagesimal se divide en 60 minutos, entonces un grado es igual a 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos, por tanto un ángulo que mide en grados, minutos y segundos se representa por aquí grado o la bolita, minutos como una tilde y los segundos acá como dos tildes. Aquí tenemos lo que es el grado, minuto, segundo. Un grado serían 60 minutos y un minuto serían 60 segundos. Aquí podemos ver que un grado es igual a 60 minutos, un minuto es igual a 60 segundos. Y, y aquí vemos que en el tiempo, una hora es 60 minutos y un minuto es 60 segundos. Entonces una hora tiene 3600 segundos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de aquí 24 grados, 47 minutos y 18 segundos. Aquí vemos más resumido lo que acabo de decir. Se dice que una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos y un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces es importante que lo sepan y que lo identifiquen para en el momento de hacer los ejercicios sobre esto. Ahora tenemos el otro sistema también de medición de ángulos, que es el sistema circular o radial. Circular o radial. Entonces se dice que el radián es un ángulo central. Aquí está, que está en el centro de la circunferencia, cuyo arco, aquí tenemos el arco, el arco que está dibujado aquí en morado, mide igual que el radio. Aquí está el radio, entonces este radio es igual al arco. Entonces se dice que es un arco, el arco es como la curva, una porción, una parte de la curva continua que une dos puntos. Aquí puede haber un punto, aquí puede haber otro punto de una circunferencia. Entonces el arco es como una parte de toda la circunferencia. Entonces se dice que este arco mide igual que el radio. Entonces el radián, como el ángulo que en una circunferencia subtiende respecto al centro, o un arco MN con igual longitud que el radio R. Aquí tenemos, como lo había dicho, que un arco es una parte de,
de la circunferencia y que está dividido por puntos. Aquí tenemos el punto N y el punto M. Esto sería un pedazo de la circunferencia, entonces se dice que este pedazo es igual al radio. Y aquí tenemos el origen, que es el centro llamado O. Entonces esto dice que si la longitud S, entonces esta longitud se llama S, que está en M y M, en NM, coincide con la longitud del radio, entonces esto es igual a esto, entonces el ángulo que está subtendido, que está aquí comprendido, corresponde a un radián. Entonces, si la medida de esto con esto es igual, entonces este ángulo, entonces esto correspondería a un radián. Entonces, se dice que un radián, si esto con esto, si es B, si el arco que está entre A y B es igual a R, que es el radio, entonces entonces el vértice es un radián. Entonces, ¿qué vale? ¿Qué mide un radián? Un radián es igual a 180 grados. Entonces, mire, aquí en este círculo se dice que un radián sería 180 grados, sería aquí, como la mitad de la vuelta, y la vuelta completa sería 2 radianes, o sea que 2 radianes igual a 360. Aquí vamos a mirar eh, y vamos a comprender de que el ángulo llano mide pi radianes, o sea 180, media vuelta del círculo. Aquí tenemos que si teníamos la medida en grados, un radián es igual a 180 aquí, medio círculo. Y se dice que el ángulo recto mide medio radián, es decir, 90 grados. O sea, aquí sí, un radián es 180, entonces la mitad del radián, aquí esto significa mitad del radián, entonces esto es 90 grados. Y si la vuelta es completa, serían 2 radianes, es igual a 360 grados. Aquí está la tabla de los valores, si es en grado y en radián. 360 grados, 2 radianes, 180 grados, 1 radián, 90 grados, eh, radián, medio radián, un medio de radián, y así. Aquí lo pueden mirar, igual eso aquí va a estar, esto va a estar en la guía y lo pueden ver. Ahora tenemos el grado centesimal. Se dice que el grado centesimal se dice que el grado centesimal divide una circunferencia en 400 partes iguales. El grado sexagesimal la dividía en 360, la divide en 400 partes iguales. Entonces, o bien un ángulo recto, aquí vemos la circunferencia que está dividida en 400 partes iguales, entonces se ve de que aquí un cuarto de circunferencia, aquí está la mitad de circunferencia, aquí tenemos un cuarto, entonces aquí habría un ángulo recto, entonces el ángulo recto serían 100 partes iguales. Entonces cada una de esas partes se le denomina en la que está dividida la circunferencia,
en 400 partes. Entonces cada parte de la que está dividida se denomina grado centesimal y se simboliza con una G. Entonces, por ejemplo, si tenemos 35, entonces sería 35G. O la G significa 35 GOM. Entonces se dice que un grado centesimal es cada uno de los ángulos que se obtiene al dividir la circunferencia en 400 partes igual. Entonces aquí tenemos que una vuelta, o sea, en grado centesimal, una vuelta aquí, 360 es igual a 400 grados, GOM. Entonces se dice que un pi radian es igual a 180. Habíamos dicho de que media vuelta acá es igual a 180 y que 180 aquí en radianes es igual a un radian, a un pi radian, y que si una vuelta completa en centesimal es igual a 400, aquí sería media vuelta, serían 200. Entonces, en los grados centesimales se representan por G, que significa GOM, y una circunferencia si tiene 400 grados, GOM, perdón, y media circunferencia tiene 200 G, y un cuarto de circunferencia tiene 100 G. También, cada grado centesimal posee 100 minutos centesimales, y cada minuto centesimal tiene 100 segundos centesimales. Esto también es importante que lo sepan, que aquí en el grado centesimal, cada, cada 100 minutos centesimales, cada grado centesimal tiene 100 minutos centesimales y cada minuto centesimal tiene 100 minutos, 100 segundos centesimales. Así el minuto M en este sistema centesimal es la centésima parte del grado 1G. Entonces se tiene que 1G es igual a 100 minutos y que el segundo es de la centésima parte del minuto. Entonces en un minuto es igual a 100 segundos. Entonces aquí tenemos esta tablita de relaciones sexagesimales, centesimales y radianes. Si tenemos aquí 0 grados es igual a 0 GOM y en radianes es 0. Si tenemos, acá vámonos enseguida para la de 90 grados, aquí si tenemos 90 grados, como aquí está dividida en 360, aquí serían 100 grados y aquí sería medio, sería pi medio. Acá en media circunferencia, como está dividida en 400 acá, en, en centesimales serían 180 y en radianes sería un pi. Y acá lo mismo sucede en 360 grados, como en los grados centesimales, 360 era la vuelta completa, 400 en centesimal, perdón, en sesagesimal, 360 grados. Y era la vuelta completa, es la vuelta completa. Y en centesimal, la vuelta completa es 400 grados y la vuelta completa en radianes es pi, 2pi. Entonces, ¿cómo vamos a lograr pasar de radianes a grados y viceversa? Entonces se dice que las medidas más utilizadas son el grado sesagesimal y el radian. Y el radian. Entonces vamos a ver cómo se pasa del uno al otro. Entonces el procesamiento será pensado en una regla de 3. Simple. Ahora luego les explicaré cómo se hace esto y pues, también podemos hacer en una multiplicación de dos fracciones. Pero aquí yo se los voy a explicar con la forma de regla de 3. Entonces para esto, para hacer pasar de radianes a grados y así, lo que tenemos que tener claro de que
de que 180 grados equivalen a un radián. Por eso un grado equivale a pi, sobre 180 radianes. Entonces, es decir, un grado es igual a pi sobre 180 radianes. Y un radián equivale a 180 grados. Entonces tenemos que un radián pi es igual a 180 pi grados. Entonces esto es importante que lo sepan. No es necesario como que aprendérselo. Bueno, sí es necesario aprendérselo de memoria, o sea, para que luego lo puedan aplicar. Ahora luego tenemos aquí los ejercicios que los voy a explicar. Vamos a convertir de 60 grados a radianes, de pi cuartos a grados. Vamos a convertir 15 grados, 30 minutos, 45 segundos a radianes y convertir de radianes al sistema centesimal. Bueno, ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Entonces se dice lo siguiente: convertir de 60 grados a radianes. Entonces vamos a nuestro tablero, aquí está el tablero, y vamos a la tabla esta. Entonces se dice que vamos a convertir de 60 grados a radianes. Entonces vamos un momento a la tabla. Entonces se dice que un radián es igual a 100, un pi radián es igual a 180 grados. Entonces tenemos que un pi radián bueno, ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios para que podamos comprender toda la teoría que acabo de explicar. Entonces se dice que convertir 60 grados a radianes. Entonces tenemos este dato de que tenemos 60 grados y lo vamos a convertir a radianes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a buscar cuántos grados mide un radián. Entonces, vamos a mirar aquí en la tabla. Aquí se dice que un pi radián mide un pi radián mide 180 grados. Entonces tenemos esa información y lo vamos a anotar. 180 grados es igual a un pi radián, ¿verdad? Tenemos eso. Vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos este dato, ¿verdad? Entonces vamos a convertir de 60 grados a radianes. Entonces, ese dato no tenemos cuánto es 60 grados en radianes. Entonces lo colocamos acá abajo, 60 grados. No sabemos cuánto es en radián. Entonces, aquí tenemos una proporcionalidad de que si vamos a convertir 60 grados a radianes, entonces vamos a buscar cuánto es 60 grados, 1 grado en radián. Entonces tenemos que un radián, un pi radián es igual a 180 grados. Y 60 grados todavía no sabemos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos
una proporción y aquí lo que dice es una proporción que la vamos a llevar a la regla de 3, a la regla de 3 simple, la regla de 3. Entonces, tenemos que, esto ya lo han visto anteriormente, lo que es la regla de 3. Si tenemos esta incógnita, lo que vamos a hacer es que se van a multiplicar estos dos datos y el dato que está con la incógnita se va a dividir entre la multiplicación entre estos dos. Eso es lo que es la regla de 3. Entonces, si tenemos A, esto es la regla de 3, si tenemos a A, que es proporcional con B, y si tenemos a C, que no sabemos el dato X, entonces se tiene lo siguiente, que X es igual, X es igual a X es igual a, vamos a borrar, la multiplicación de C por B, aquí parece la multiplicación, ya sabemos que el punto es multiplicación de C por B sobre A. Entonces esto mismo lo vamos a aplicar, que es la regla de 3. Entonces sería X es igual a 60 grados por pi radian. Entonces esto sobre 180 grados. Entonces, bueno, vamos a resolver esto. Ay, correcto. Vamos a resolver esto de acá. Tenemos que, tenemos que 60. Tenemos aquí dos valores. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a simplificar el 60 con el 180. Entonces, vamos a ver cómo estos son, 180, 60 es 180 se puede dividir entre 60, entonces esto me da, dividiríamos entre 60 y 60, acá, 180 entre 60, eso es igual a 3, entonces este simplificaríamos con este, dividiríamos el 60 tanto arriba y 60 tanto en el denominador, y esto me da un tercio. Si simplificamos, 60, 60, aquí 60 entre 61 y 60 entre y 180 entre 60 me da 3. Entonces aquí nos queda de esta manera y este me quedaría acá un tercio de pi radian. Entonces de esta manera ya tengo que 60 grados es igual a pi tercio de un tercio de pi radian. Entonces este ejercicio, para que lo visualicen mejor, aquí está en la guía. Aquí dice convertir 60 grados a radian. Tenemos aquí la proporción de si tenemos que buscar cuánto mide grados a radian, un radian, tenemos que 180, aquí lo que les expliqué anteriormente, hacemos la regla de 3, los dos datos
se multiplican y el dato que está con la incógnita, en diagonal de la incógnita, se divide entre lo que se multiplicó, aquí está. Y entonces resolviendo esto me da 1/3 de pi radian. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que dice convertir pi cuartos a grados. Entonces vamos a borrar acá pi cuarto a grados. Lo vamos a deslizar acá. Convertir de pi cuartos de pi cuarto a grados. Vemos que la bolita es grados. Aquí que la bolita es grados. De cuarto a grados. Ahí estamos en el segundo ejercicio. Entonces, si tenemos radian y vamos a convertir a grados, se sabe que, como en el anterior ejercicio, se sabe que vamos a mostrarlo mejor acá, se sabe que un pi radian equivale a 180 grados. Entonces, si vamos a convertir un pi cuarto a grados, se sabe que un pi radian es igual a 180 grados. Entonces, hacemos la siguiente. Tenemos aquí tres datos conocidos y un dato desconocido. Hacemos aquí lo siguiente, la siguiente proporción, la siguiente, y lo siguiente, y los dos datos que están en diagonal aquí, los dos datos que tenemos, los vamos a multiplicar y el pi radian, que es el que está con la x, va a dividir. Entonces resolviendo esto, pi cuarto, entonces sería 180. Aquí tenemos dos números, vamos a simplificar 180 sobre 4. Eso me daría 180 entre 4 me daría 45. Entonces este se simplificaría con este y me quedaría el grado del 180 y esto me daría 45 grados. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, convertir 15 grados, 30 minutos, 45 segundos a radianes. Entonces, para pasar esto a radianes, vamos a convertir los 30 minutos y los 45 segundos a grados. Aquí dice, pasamos esto a grados. Entonces, se tiene que 30 minutos, aquí los 30 minutos que están, esto lo vamos a convertir a grados. Entonces, ahora, si tenemos 30 minutos, entonces vamos a buscar, aquí tenemos como una tablita. Una tablita que tiene que 60 minutos es igual a 1 grado. Si vamos a pasar 30 minutos a 1 grado, entonces nos vamos a... ¿Qué era lo que había dicho cuando estaba explicando? Que 1 grado es igual a 60 minutos, ¿verdad? Pero aquí tenemos 30 minutos, entonces no sabemos cuánto es 30 minutos en radianes. En 30 minutos en grados, perdón. Entonces, aquí hacemos la siguiente proporción, 60 minutos es 1 grado, 30 minutos no sabemos, entonces hacemos lo siguiente, los dos datos que tenemos los vamos a multiplicar y el dato que está aquí diagonal a la x, lo voy a dividir sobre lo que multipliqué. Entonces tenemos que 30 por 1 es 30, entonces 30 dividido entre 60 minutos, esto me daría 0,5 y entonces minuto con minuto se cancela
y me quedaría el grado del 1. Entonces sería 0,5 grados. Entonces se dice que 30 minutos es igual a 0,5 grados. Entonces ya pasamos, ya tenemos el 15 en grados y ya pasamos el 30 minutos a grados, que es 0,5. Ahora vamos a pasar el 45. Primero tenemos que convertir todo esto a grados para luego pasarlo a radianes. El 45 segundos, entonces vamos a pasar de 45 segundos, lo vamos a pasar a grados. Entonces se tiene de que un grado es igual a 60 minutos. Pero como tenemos segundos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces un grado es igual a 3600 segundos, porque si un minuto es igual a 60 segundos, y si en un grado hay 60 minutos, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 60 segundos por 60 minutos, y esto nos va a dar 3600 segundos. Entonces, aquí tenemos que 3600 segundos es igual a un grado, y tenemos el valor de los 45 segundos, pero no sabemos cuánto es en grados. Entonces hacemos en las diagonales, los que tengan los dos valores los vamos a multiplicar, y el que tenga el valor de la x va a dividir en diagonal a la x. Entonces sería 45 segundos por un grado sobre 3600 segundos, y esto simplificamos las cifras, esto con esto me daría, esto con esto me daría 0,0125 grados. Entonces, esto se cancela segundo con segundo y me queda un grado. Entonces se tiene de que 45 segundos es igual a 0,125 grados. Entonces ya tenemos todo, tenemos 30 segundos, 30 minutos, 45 segundos, ya tenemos todo convertido en grados. Entonces aquí tenemos que 30 minutos es igual a 0,5 grados, que 45 segundos es igual a 0,0125 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los grados que nos dio. Y con el 15, que era el que teníamos inicialmente, 15 grados, vamos a todos lados y esto nos da 15,5125 grados. Entonces ya expresamos estos datos que nos dieron, ya los expresamos en grados. Ahora, como ya lo tenemos en grados, lo vamos a convertir en radianes. Entonces, como este ejercicio nos pide el valor en radianes, esto ya lo convertimos en grados, ahora lo vamos a convertir en radianes. Entonces tenemos que 180 grados es igual a un pi radian. Esto ya lo había hablado, de que un radian es igual a 180 grados, y tenemos este valor en grados. Hacemos aquí la proporción, que 15,5125 grados no sabemos cuánto es en radian, pero tenemos que 180 grados es igual a un radian, a pi radian. Entonces hacemos aquí, multiplicamos las dos cifras que tenemos los datos, y el que está en diagonal con la x lo vamos a dividir sobre la multiplicación de estos dos. Entonces multiplicamos estos dos y dividimos sobre 180. Hacemos una simplificación de esto, de 15,5125 entre 180, y esto me da 0,27 pi radian. Los grados se cancelan y me quedaría pi radian. Entonces, ahora tenemos de que 15 grados 30 segundos, minutos y 45 segundos es igual en radianes, esto es igual en radianes a 0,27 pi radian. Y ahora, por último ejercicio, tenemos convertir de radianes al sistema centesimal. Ahora, como tenemos que, como ya lo había explicado, aquí tenemos, aquí tenemos 7 y sobre 4. Entonces, vamos a irnos a la diapositiva donde nos habla del centesimal del sistema.
se dice que un pi radian es igual a 180 grados y esto es igual a 200 grados. Entonces, mire, tenemos que, si vamos a convertir en radian, entonces, ¿cuál era el sistema centesimal? Era el que cuando se le daba la vuelta completa, este estaba dividido en 400G. Si recuerdan, aquí estaba dividido en 400G. Aquí está, se ve. Voy a ampliarlo un poquito en 400G. Miren, aquí está el círculo dividido en 400G. Entonces, un pi radian, ¿cuánto es? 180 grados. ¿Verdad? Entonces, si 180 grados es la mitad de la circunferencia, entonces la mitad de 400 sería 200. Entonces tenemos que un pi radian es igual a 200 grados, 200 G, que serían ohm, y estos datos lo tenemos, entonces vamos a convertir en 7 cuartos de pi, lo vamos a convertir. Entonces no sabemos cuánto es, entonces aplicamos la regla de 3, multiplicamos en los dos datos que tenemos, el 7 y cuarto por 200G, y lo que es la multiplicación de esto, lo vamos a dividir sobre un pi radian. Entonces esto nos da 7 cuartos de pi por 200G sobre pi radian. Entonces hacemos simplificaciones, 200 entre 4, 200 entre 4, entonces esto me daría, entre 4 me daría 50, y 50 lo multiplico por 7 y me daría 350G, porque pi radian se va con pi radian. Entonces, bueno, hasta que he terminado con los ejercicios. Allí pueden ver unos ejercicios que están aquí, en los que se explica también lo que les acabé de explicar. Entonces, después de haber visto estos ejercicios, se van a dirigir a la guía. Y en la guía, aquí tenemos la guía, aquí está la guía, aquí están los indicadores de la guía, del tema que estamos trabajando. Aquí está la guía con toda la temática que acabé de explicar. Entonces se van al final de la guía, y al final de la guía están los ejercicios resueltos que expliqué y unos ejercicios que van a desarrollar. Se pueden apoyar mucho con los ejercicios que expliqué. Y bueno, cualquier duda, inquietud, voy a estar aquí muy pendiente de ustedes. Y bueno, que tengan un feliz día.